Bienvenidos, hermanos, a este canal de la Iglesia del Camino de la Fe. Nos sentimos muy afortunados porque este día es un día muy especial porque estamos celebrando la Semana Santa o la Semana Mayor. Un hecho único, un hecho maravilloso para la raza humana, donde Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta ocasión yo quisiera que usted preparara su corazón, preparara la vida de su familia, porque vamos a conmemorar lo que es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Que el Espíritu de Dios habite con nosotros y que haya en nosotros la expectación, el gozo de saber que tenemos un Salvador tan grande y tan único que no hay nadie como Él. Así que esta mañana vamos a leer un pasaje de la Escritura alusivo a este domingo, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, de los versos 28 al 44. Y dice, y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, en la cual como entrareis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás, desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo ha menester. Y trajéronlo a Jesús, y habiéndolo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus capas por el camino. Y como llegase ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callasen, las piedras clamarán. Y como llegando cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gracias a Dios por esta palabra tan significativa, tan única, que en estos tiempos tan especiales son de gran refrigerio a nuestra vida. Y hoy iniciamos una semana única, donde Jesús, el Hijo de Dios, derrama su amor por toda la humanidad. Jesús ha dado sanidad, salvación, ha dado vida eterna. Él ha dado libertad a los poseídos, ha resucitado a los muertos, ha dado alimento a su pueblo. Y ahora hace su entrada, esa entrada a Jerusalén. Y el pueblo que venía con él, esa multitud, canta Hosana a ese rey, al nombre de Dios, al Hijo de David. Para ellos, él era su Mesías. Porque la palabra Hosana significa sálvanos.
Y el día de hoy usted y yo podemos cantarle al Señor y podemos decirle Hosana. La iglesia cante Hosana porque Él es el Rey de nuestra vida. Para ese pueblo era algo tan significativo. El Hijo de David vendría a ser el Salvador para ellos. Y yo quisiera que muchos el día de hoy pudieran decirle al Señor, quiero que me salves de mi condición, que nos salve de nuestra enfermedad, que Él dé salvación y sanidad a este mundo que tanto el día de hoy necesitan a Jesús, el Rey del universo. Y precisamente esa palabra Hosana que se soltaba en el aire, esa palabra que traía alegría, que podemos decir, este es el día que hizo el Señor para nosotros. Vamos a cantarle, porque Él nos ha dado salvación, porque Él nos ha dado vida eterna, y con Él también vienen muchas cosas buenas a nuestra vida. Este domingo, como el domingo, ese domingo, la gente cortaba ramas de los árboles y precisamente este domingo es llamado el Domingo de Ramos, porque esas ramas las ponían en el camino, tendían sus capas para que ahora Jesús, el Rey del universo, entrara a esa ciudad, a esas vidas como queremos que el día de hoy Jesús esté con nosotros. ¿Por qué no le decimos Hosana al que vive y el que reina para siempre? Y cantemos juntos estos cantos.
redentor, mi Salvador. Aleluya, 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 Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Señor Jesús, recibe toda la gloria, la honra y honor. Señor Jesús, recibe toda gloria, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo, solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada.
Gracias a Dios. Yo creo que hay mucha alegría en nuestros corazones, una alegría tan diferente que el mundo da, porque sin duda Jesús vive en la vida de muchos hogares y Jesús quiere ser la gran noticia. Así que en esta hora vamos a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, para que él nos dé este mensaje de esperanza en este Domingo de Ramos. Hermano Ramos, con nosotros. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios, mis hermanos, porque sí tenemos satisfacción de reunirnos aún en este medio. Y en la iglesia también haremos reunión, aunque con las limitaciones que estamos condicionados por parte de las autoridades a las cuales tenemos que sujetarnos. Nos vamos a reunir con gozo y este mensaje es parte de este mensaje de este domingo. Es decir, tenemos el Domingo de Ramos, el Viernes de Crucifixión, el Domingo de Resurrección. 3 acontecimientos extraordinarios que desde que conozco este Evangelio y conozco al Señor, desde ese tiempo siempre no ha habido ni un solo año en que no recordemos, el que no hagamos un memorial, no solamente de ese día cuando llegó a Jerusalén, sino particularmente el día cuando Él va a la cruz del Calvario y ese domingo alegre, gozoso, lleno de sorpresas, que se dijo, Él ha resucitado, no está entre los muertos. Y gloria a Dios porque Él hizo esta grande obra. Ser levantado de los muertos por parte del Espíritu Santo, como dijo Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, alegrémonos pues este día y felicito a mis hermanos que han estado pendientes de todas las reuniones, de las enseñanzas que hemos estado transmitiendo, que seguiremos transmitiendo a través de este medio. Y voy a leer la escritura a este día que le llaman, que siempre le han llamado la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Que yo lo digo siempre, no estoy de acuerdo con esa definición, entrada triunfal. ¿Por qué? Porque Jerusalén no lo recibió. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos comentar en su momento, pero lo cierto es que tiene una gran razón y una gran enseñanza el por qué se hicieron las cosas así. Y hay varios pasajes, por supuesto, en todos los evangelios acerca de este día. Voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al 15. Y luego voy a leer también el de Mateo 23, 37 al 39, que son pasajes que se complementan. El de Juan dice de la siguiente manera. Yo estoy contento porque sé que muchos de nuestros hermanos estaban deseosos de las reuniones. Dice, el siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, note usted eso, mucha gente que había venido a la fiesta, venían de otras partes. Oyeron que Jesús venía a Jerusalén, ¿sí? Y tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle. ¿Quiénes? ¿Jerusalén? No, los que habían venido a la fiesta de todas partes del mundo. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito,
No temas, hija de Sión, aquí que tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Y luego tenemos el Evangelio de Mateo, que lo voy a leer en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 37 hasta el 39, donde él, al ver la ciudad, se conmovió. Una ciudad que no lo recibió, una ciudad hostil, que no quiso recibir al rey. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas? Y no quisiste. Y luego da una profecía que a veces no se le pone cuidado. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Está sentenciando a Jerusalén a que así va a quedar vacía, desierta, destruida. Y luego hace un anuncio que tiene que ver con la segunda venida de Él a la tierra. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta vez no me recibieron, esta vez no lo dijeron, pero viene un tiempo, a futuro por supuesto, donde entonces habrán de recibirme y habrán de decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, esta profecía es en ese tiempo que luego lo encontramos en Zacarías 14, donde el pueblo de Israel habrá de recibir a su Mesías lleno de gozo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, yo te estoy rogando junto con mis hermanos esta mañana en el nombre glorioso de Jesucristo. Que estés con nosotros, que encienda nuestra alma con el calor de tu espíritu, de tal manera que podamos disfrutar esta narración de tus hijos que escribieron para nosotros esta bella historia. Te ruego pues por Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos bendigas. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues por aquellos que anotan las citas, pueden agregar también la de Lucas 19, 41 al 44. Así que, Domingo de Ramos, hermanos. Digo, eso, Domingo de Ramos, por la cantidad de ramos que pusieron al paso del Señor Jesús. O también la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Donde yo en lo personal, sin que esto usted lo haga doctrina, me niego a reconocer esa ocasión como una entrada triunfal. Una multitud, sí, fue multitudinario el recibimiento, pero ¿quiénes lo recibieron? Las gentes que habían venido de otras partes del mundo y que no tenían los prejuicios y el odio que se había sembrado en la gente de Jerusalén, la ciudad hostil a los profetas. Porque en realidad Jerusalén no lo quiso recibir. Qué lástima, qué pena. Aunque déjeme decirle algo, es duro decirlo, pero qué bueno que no lo recibieron. Porque en vez de ir a sentarse a un trono, fue a la cruz del Calvario para darnos salvación. Cosa contraria, tendríamos rey en el mundo, pero no tendríamos un Salvador. Él lo he dicho, porque en un trono se gobierna, pero en la cruz se pagan los pecados. Jerusalén no solo no lo recibió, sino aún más lo crucificó. Conclusión: el rey no se sentó a reinar, el reino no se estableció, Jerusalén no lo recibió. Pero esto me obliga
hacer una precisión para ustedes, mis hermanos. Y es que la verdad, no podemos esperar que el Señor estableciera su reino. ¿Por qué? Porque no vino a eso en su primer venida. Porque esto tiene una lógica. Si Él hubiera venido a eso, a establecer el reino, pregunto, ¿quién hubiera sido capaz de impedirle que lo hiciera? Nadie. Yo le digo, ¿le parece razonable lo que le estoy diciendo? Es que no se instaló el reino porque no vino a eso. Él vino en su primer venida. Porque no hay más que 2 venidas autorizadas en la Escritura. La primera, cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Cuando vino a cumplir la promesa legendaria, antigua, que le había hecho a Abraham, que en él serían benditas las familias de la tierra. ¿Y qué cosa puede ser más bendita que otorgar el perdón de pecados al mundo, el darle libertad? Y fue en la cruz del Calvario donde se logró semejante hazaña. No en un trono, sino muriendo, porque la paga del pecado es la muerte. Mientras que en su segunda venida es distinto, que viene siendo lo que acaba de decirles a los de Jerusalén en el verso 39 del capítulo 23. Viene el día cuando dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, es una referencia a la segunda venida, que será entonces cuando sí lo reciban llenos de alegría. Viendo, ahora sí, vendrá a cumplir la promesa hecha a David, que un hijo suyo habría de reinar en la tierra. Por consecuencia, para beneficio nuestro, 2 venidas, causa de 2 promesas hechas a 2 hombres en tiempo diferente. La primera fue hecha a Abraham, la segunda a David. Pero la primera fue muchos años atrás. Y se dice que lo que es primero en tiempo es primero en derecho. Y Jesús vino en su primera venida precisamente a cumplirle a Abraham esa promesa. En la segunda habrá de cumplir la promesa a David, que un hijo suyo establecerá el reino. Cuestión sutil que lo dijo a Jerusalén en el capítulo 23, versículo 30. Os digo que desde ahora no me veréis. Jesús se fue a su Padre, no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una bella historia cuando Él llega en el momento más crítico de la historia de Israel de todos los tiempos. Y entonces llegará como un caudillo vencedor, victorioso, y destruirá a todos aquellos que buscan la aniquilación de este pueblo. Y se terminará con la venida de Cristo, segunda venida, el tiempo llamado el tiempo de los gentiles, distinto a la plenitud de los gentiles. El reino de los cielos se ha acercado, decía Juan, que yo he sostenido. Nunca jamás encontramos siquiera una referencia en el sentido que se iba a instalar el reino en esos días. Solamente el mensaje era, el reino de los cielos se ha acercado. Punto. El rey también anda por aquí. De tal manera que todo lo que sucedió en el ministerio de Jesús fue resultado del acercamiento, no del establecimiento del reino. Y es muy consistente ese rechazo de Jerusalén. Lo que sucedió en una comida
en la casa de un fariseo, de un príncipe de los fariseos, a la que llamé la comida de la mala intención, donde con una parábola contó el Señor Jesús que un hombre hizo una gran cena, un gran banquete. Y si era una gran cena, era algo para celebrar en grande. Pero cuando el día llegó, los invitados, uno a uno, dieron las excusas más absurdas para no asistir, haciendo evidente que entonces había una conspiración, un acuerdo entre los invitados para boicotear esa gran celebración. Los invitados, mis hermanos, se dieron el lujo, el más infame lujo, porque yo digo, es que esto es una gran historia con descendencia divina, que Dios haya enviado a su propio Hijo a estar entre nosotros, que yo le llamo salvación a domicilio. Es para decirle, te agradecemos, Señor, esa bondad. Pero los invitados se dieron el lujo, infame lujo, de hacer un desaire al Señor Jesús, porque la parábola es precisamente para señalar lo que había sucedido con él. Pero en la idea de esa parábola, el Señor Jesús hizo una extraordinaria afirmación. ¿Sabe qué les dijo? Que con ellos o sin ellos habría banquete. Gloria a Dios. Y les anticipó inclusive que sería una celebración muy exitosa, una cena exitosísima, llena de invitados. ¿Por qué? Y porque les dijo que la casa estaría llena de invitados, a los que llamó como los todos. Vayan por los caminos, por las veredas, y traigan a todos, a los cualquiera. ¿A quién, Señor? A cualquiera, para que se llene mi casa. Cosa, hermanos, que es muy cierta. Y usted me está de acuerdo conmigo, porque hasta este año 2021, muchos le hemos dado el sí a esa invitación. Nos ha invitado a estar con Él y le decimos, sí aceptamos y sí queremos ir. Yo creo que usted da un gloria a Dios donde esté. Y hemos sido anotados para ese gran día, cuando se establezca su reino. Estaremos ahí gente, escúchame bien, que no teníamos derecho a estar, que no nos lo merecíamos, pero es un evangelio de la gracia. Salvar a aquellos que menos lo merecíamos. Pues era una gran celebración para los hijos de Israel. Pero gracias a ese desaire que le hicieron al Señor Jesús en su ministerio, y que se agravó la oposición hasta el día que lo ejecutaron, de todos los rincones de la tierra, muchos queremos estar en esa mesa. Glorifica usted al Señor. Muchos queremos estar allí en ese reino de su Padre. Y después de salir de aquella casa con el fariseo, Lucas dice que mucha gente iba con él. Multitud que derrachaba entusiasmo, que expresaron que querían ser sus discípulos. Y fue esos días cuando iba a ser crucificado, ignorado, abucheado, insultado. Entonces yo tengo que pensar, pues qué momento escogieron esos para hacerse discípulos. Jesús sería crucificado,
Y entonces siempre pienso, ¿cuántos de esos entusiastas de ese día después caerían en desánimo? Y sentirse que habían tomado una buena decisión al retirarse, porque Jesús iba a ser un problema. Y teniendo eso en perspectiva, el Señor Jesús se dirige a ellos. Y en vez de halagar su entusiasmo, les echó una cubeta de agua fría. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y en otra parábola, habló de un hombre que quería construir una torre, cosa que era un buen deseo. Pero aconsejó que antes de empezar a construirla, debía primero asegurarse que tenía suficiente capital. ¿Quiere ser mi discípulo? No fuera que habiendo empezado y al no poder terminar esa torre, se convirtiera en objeto de burla. Que el que quisiera ser su discípulo reflexionara para ver si su alma tenía suficientes convicciones para seguirle. Esta es la pregunta también para nosotros estos días. Pues servirle al Señor, seguirlo, ser su discípulo, es asunto de convicción, no de un momento de emocionalismo. El emocionalismo es como paja, que fácil se quema. En los primeros problemas, esa emoción se desaparece, se disipa. Cuando Cristo ha cambiado nuestras vidas y estamos conscientes, podrán pasar muchas cosas y seguimos de pie. Cuando pase la pandemia, seguiremos de pie, con las mismas convicciones, creyendo en el Señor Jesús de la misma manera. Así que, en ese contexto de cosas, es que el Señor Jesús llega a la fiesta de Pascua, cuando sería crucificado. El Señor Jesús llega a Betania con sus amigos, donde hacía poco un hombre llamado Lázaro había sido resucitado por él. Y esto había causado, por supuesto, notoriedad. Tanto así que gentes de la dura Jerusalén empezaron a creer en él por causa de esa maravilla. Muchos judíos de la Jerusalén hostil habían venido a consolar a sus hermanos, sus hermanas. Sin embargo, regresaron con la hermosísima noticia: no está muerto, ha resucitado. ¿Y quién lo resucitó? Es Jesús, el profeta de Nazaret, el único que tiene derecho sobre la vida, porque Él es la vida. Y ahora, a causa de ese milagro, muchos de Jerusalén empezaron a creer en Él. Y yo pregunto siempre, ¿será ese creer de esa gente un verdadero creer? Lo que pasa es que tengo presente aquel hombre de la torre que fue empezada y no pudo terminarse. Y en ese estado de cosas, el liderazgo convocó reunión de emergencia. Y allí se decidió que Jesús debía ser ejecutado. Pero han llegado de aldeas y ciudades de todas las naciones del mundo. Multitudes que venían a la fiesta. Jesús fue un asunto público. Jesús no fue un asunto escondido. Jesús fue a los ojos del mundo. A los ojos de la gente lo vieron caminar rumbo al Calvario. Lo vieron
que quedó en la cruz, lo vieron que murió. Y mucha gente vino a la fiesta y que eran ajenos completamente a la hostilidad que Jerusalén tenía contra Jesús. Cuando ellos llegan, los enteran de lo que había pasado con Lázaro. Eso causó en esa gente que venía de afuera expectación. Y ansiosos buscaban ver al Señor Jesús. Y se decía, ¿qué os parece? Vendrá a la fiesta. Señor nunca falta. Luego se oyó, está en Betania, allá con la familia de Lázaro. Y de esas multitudes se movieron a Betania. Iban a oír y a conocer a Jesús y a conocer a Lázaro. Y es así, en ese contexto, que llegó este día domingo, Domingo de Ramos, el primer día de la fiesta. Y entraría a una ciudad que se negó a recibirlo. Que por cierto, ese desaire que le hicieron al Señor le costó a Jerusalén ser sentenciada a la destrucción. Dijo el Señor, porque no conociste este tu día. Por lo que puedo con toda certeza afirmar que ese día domingo se puso en balanza todo el peso de la historia y en su rechazo la gente de Jerusalén se jugó la eternidad. Alabado sea Dios, el liderazgo había dicho que no querían nada con él. Lo llamaron proscrito. Y Jesús definió ese rechazo en una parábola que decían prácticamente, no queremos que éste reine sobre nosotros. No quisieron. Y yo decía, ¿acaso el Señor no podía establecer con el poder suyo, establecerse aunque no quisieran? Podría. Pero siempre queda establecido que Dios respeta el libre albedrío, la soberanía de los hombres, y que tienen derecho a aceptar o rechazar. Si lo acepta, Jerusalén entraría de esa manera. Hay entonces que separar las cosas que sucedieron en Jerusalén y otras cosas que están sucediendo fuera de Jerusalén para poder entender todo lo que pasaba. Y hay que hacer una precisión. Que las multitudes que le dieron la gran bienvenida y que hicieron las grandes aclamaciones, debió ser un momento de gran alegría, bullicioso. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Esas manifestaciones se dieron entre Betfagé y Jerusalén. Manifestaciones que llegaron hasta el mismo templo, como dice la Escritura. Aunque voy a hacer la aclaración. No fue la gente de la ciudad de Jerusalén que gritaría aquellas hosanas, porque Jerusalén no lo recibió. Las hosanas salían de otros labios, de otras bocas. Eran voces de hijos de Israel que no sabían gran cosa, que venían y no estaban prejuiciados. No fue Jerusalén quien le puso ramas a su paso. El desaire estaba consumado. Y por eso el Señor Jesús lloró sobre la ciudad. Y no solo eso, sino que profetizó su destrucción, porque no conociste Jerusalén el día de tu visitación. Pero para ver lo que fue ese día,
Juan 12:2 dice, el siguiente día, mucha gente. Pero ¿quiénes eran esos muchos? Insisto, los que habían venido a la fiesta. No eran de Jerusalén. Como oyeron que Jesús venía, el rumor corrió. Jesús el profeta viene. Algo va a pasar. Yo nunca lo he entendido así, pero el día que el Señor Jesús venga por nosotros, sin duda sería un día de testimonio también en nuestro corazón. El rey ya viene, el esposo ya viene, el Hijo de Dios prometió venir y ya viene. Y entonces sucede algo con los fariseos, que no podían entender este fenómeno social, las manifestaciones multitudinarias. ¿Cómo es que las multitudes salen de la ciudad? Cuando que está establecido y escrito que Jerusalén es el motivo principal de nuestro gozo. Es muy cierto. Eso dice la Escritura. Sí, es cierto, Jerusalén es eso, pero Jesús venía. Ese ha de ser el razonamiento. Jesús es más importante que Jerusalén. Dirían, pero aquí está el templo. Y yo digo, sí, sí es cierto, pero acá está Jesús. ¿Ve lo que estoy planteándole? Jesús es primero sobre todas las cosas. Se dieron cuenta los líderes religiosos que frente a Jesús estaban en desventaja. Alabado sea Dios, porque Cristo es el vencedor. Cristo es el Hijo de Dios. Y llegará un momento cuando el mundo entero conocerá al crucificado. Y eso solo se hace, dirían los líderes, esas ramas de palma. Es intolerante, injustificable, porque eso se hace solo cuando se recibe a un rey victorioso. Y afirman los que tiraban las palmas, Él es el rey de Israel, el hijo de David. Pero ceñirse la corona del rey de Israel, mis hermanos, ha quedado pendiente. Y en su segunda venida, el Señor se sentará a reinar en la tierra, en ese trono de David su padre. En su segunda venida volverá para reinar sobre toda la tierra. Prepárate, México. Prepárate, América Latina. Prepárese el mundo. Porque será un día de gran sorpresa. Día de gran resplandor. Cuando Cristo volverá, dice el cantar. Que yo he dicho, siempre es maravilloso cuando nuestro pueblo compone cantos en base a estas historias preciosas. Y dice Marcos, en el capítulo 11, versículo 1, que cerca de Betfagé envió 2 de sus discípulos y les da instrucciones. Les dice, id al lugar que está delante de vosotros. Allí hallarán un pequeño asnito en su conocimiento pleno. Vayan, ahí van a encontrar un asnito. Me lo traen. Y si alguien les pregunta qué hacen, díganle, el Señor lo necesita. Y sucedió, y sucedió. Y no hubo problema. Porque Jesús es, al final de cuentas, el dueño del universo entero. Yo no sé si este sería uno de los discípulos de Jesús.
o alguien que en ese momento sintió una gran reverencia, el maestro lo necesita. Y un antiguo predicador decía, Jesús jamás necesitó de los ricos o de los reyes, pero esta vez a este asnito dijo que a ese sí lo necesitaba. Alabado sea Dios. ¿Para qué lo necesitaba? Para cumplir la profecía de Isaías. Decid a la hija de Sión, o sea, Jerusalén, que está en la cordillera de Sión. Díganle a la hija de Sión, tu rey viene en un pollino. Y aquí quiero hacer también una precisión que yo siempre he dicho, la profecía es sorprendente. De tal manera que es difícil que usted diga que ya se conoce todo de la A hasta la Z. Porque Jesús llega en ese asnito. Y resulta que por supuesto debieron considerarlo como una farsa. Es decir, es que este profeta, este Jesús, conoce la profecía y ha venido en ese asnito para simular que la está cumpliendo. Sin embargo, no estaban haciendo ningún simulacro. Sencillamente era el rey, era el Mesías, pero fue sorpresa que llegara en el asnito, aunque la profecía diría eso, que llegaba en el asnito, porque no esperarían más que fuera esto un simulacro. Por eso cuando Él venga, el Señor Jesús, en su segunda venida, vendrá como un guerrero. Alabado sea Dios. Y cuando vean el desplante de su poder y su gloria, y los hijos de Israel van a decir, este sí es el Mesías que nosotros esperábamos. No como aquel que llegó en un asnito, simulando. Y salen emocionados a recibirlo. Salen emocionados a recibirlo al Señor Jesús. Y dice que cuando vean sus heridas en sus manos, le preguntarán, ¿y estas heridas? Y Él les va a decir, herido fui en casa de mis amigos. Y entonces el Espíritu de Dios caerá sobre la nación. Y mirarán a mí, que fue al que ellos traspasaron. Y entonces llorarán sobre el unigénito, llorarán sobre Él como se llora sobre el único Hijo. Y la nación entera se convertirá a Él. Y entonces se cumplirá la profecía de Mateo 23:30, donde digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. La profecía se cumple con fidelidad. Y allí en ese momento se da el encuentro de dos grupos numerosos. Dice Mateo 21:8 que la compañía era muy numerosa. Unos se colocaron al frente, otros atrás. Frente y luego la guardia y la retaguardia. Y en las colinas, por el camino, se empezó a oír, Hosana al Hijo de David. Debió ser hermosísimo. Hay que estar allí, como dice el canto, y cuando cuando coronen a Cristo también, allí quiero estar. ¿Y tú? Y cuando los coros pronuncien amén, allí quiero estar. ¿Y tú? Cantar antiguo, precioso. Así se llamaba ese canto de himnario de gloria. Hosana al Hijo de David. Aclamación muy significativa, mis hermanos. Porque eso se decía cuando la nación solicitaba salvación de sus enemigos. Otros fueron más directos y gritaron abiertamente, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué precioso aquello. No, debió haber un ambiente de gloria. Y aún más, dirían, el Rey de Israel. No había duda,
Era aquella una celebración regia de la realeza, de gozo desbordado. ¿Qué será el día cuando el Señor Jesús sea exaltado así y coronado en ese día cuando Él regrese? Ahora, eso sucedía fuera de Jerusalén, lo que estoy contando. Pero ¿qué sucedía dentro? Juan 12:9 nos lo comenta. Se daba una gran discusión entre el liderazgo. Porque la conspiración hasta este momento había fracasado. Y hasta aquí, no solo nadie lo denunció como ellos habían ordenado. Por el contrario, la gente lo aclamaba. No, Jerusalén, no, Jerusalén. Un día, Jerusalén, díganle a la hija de Sión que su rey viene. Y un día la hija de Sión habrá de gozarse recibiendo al rey. Y acá dentro discutían, y una facción acusaba a la otra de ser los culpables de que nada se hubiera logrado. Se decían, ¿veis que nada aprovecha? Lo que hagas no funciona. Nada les ha dado resultado. Afuera el gozo se desbordaba. Y el Señor Jesús era la razón de ese gozo. Y este día, por supuesto que el Señor Jesús debe ser y seguir siendo siempre, eternamente, el motivo de nuestro gozo. Oiga, ¿y los discípulos? ¿Cuáles? ¿Los 12? No. Los que eran seguidores desde Galilea, Perea, Judea. Yo siempre pensaba en la cantidad de gente que lo seguía y que presenciaron su ejecución. ¿Qué pensamientos se revolverían en su alma? De tristeza, de nostalgia, de duda. ¿Por qué fracasó todo esto? Pero al tercer día les habrían de decir, no se quedó en la tumba, Él ha resucitado. Jesús no es un fraude. Perea y Judea, esa es la segunda multitud que la Escritura señala. Están impresionados por el recibimiento que no percibieron el momento de su grandeza. Y no se sabe cuántas cosas subían en el corazón del liderazgo. Pero ahora otra gente está en cantos, alabanzas. Eso lo dice Lucas en el capítulo 19, versículo 37. Solo que a mí me ha parecido simpática la narración. Pues es muy específico y dice que eso sucedió cuando estaban cerca de la bajada del monte de las Olivas. Dice, y toda la multitud de discípulos, porque de allí se veía Jerusalén, el gozo subió, gozándose. Otra vez comenzaron a alabar a Dios. Y lo alababan por todas las maravillas que habían visto. Oiga, hermano, toda esta gente llena de gozo, de fervor, de ánimo espiritual único. Oiga, ¿y los fariseos? Usted dice, además de los que se estaban peleando, ¿o quién? Salieron a la gente, pero tampoco pudieron hacer nada. No podían soportar los cantos y la alabanza. Alabado sea Dios. No podían soportar que le cantaran al Señor Jesús. Hay gente que no soporta los cantos que tenemos para el Hijo de Dios. Les pega en el alma. Es como un reproche, un regaño. No soportaban los cantos y honores al profeta de Nazaret.
decía la gente, bendito el rey que viene. Y dice Lucas que presenta su segunda queja de la mañana. Y ahora le dicen maestro. Y yo digo, ahora sí le dicen maestro. Diles que se callen. Y Jesús les dice, si estos callaren, las piedras clamarían. La respuesta es, si estos callaren, la misma creación habría de testificar. Y la creación misma diría que los hombres no quisieron decirlo. Y justo al llegar a Jerusalén, justo llegan a Jerusalén. Y dice Lucas, y lloró Jesús, que lloró con gran tristeza y nostalgia. Pero el griego es interesante. Le pregunté al griego que me ayudara a entender. Y el griego me dice que eso no fue un llorar reposado, sino que fue un lamento profundo que se oyó. Porque desde allí se veía una ciudad segura y gloriosa. Pero el Señor, con el conocimiento eterno, en el conocimiento suyo, estaba viendo a una ciudad hecha pedazos, en un templo destruido, en mucha gente siendo llevado cautivos a todas las naciones, de tal manera que lloró con profundo sentimiento. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor tenía otra visión. Qué detalle el llanto del Señor Jesús. Con un lamento intenso. Por supuesto que debió oírse. Y en ese lamento profundo dijo, si conocieras este día lo que toca a tu fin. Pero ¿qué era eso de este día de Jerusalén? Si usted no olvida las parábolas, hay un banquete del reino que está pendiente. Este día se jugaron su eternidad. Y los de Jerusalén participaron en el año 70 en la destrucción. Y un día, cuando sean juzgados, volverán a sentir el dolor del castigo por no haberle creído al Hijo de Dios. Pero no solamente es Jerusalén, cualquiera usted que me esté escuchando, que ha oído del Hijo de Dios y que lo ha omitido, lo ha ignorado, sentirá también profundo el castigo que vendrá sobre usted por haber ignorado al Hijo de Dios, por haberse dado el lujo. Que esta mañana usted, donde esté, dígale, Señor, yo quiero estar presente en ese tiempo. Yo quiero estar contigo. Reconozco que diste tu vida por mis pecados. Yo te ruego entonces que me perdones esta mañana. Quiero conocer en mi alma qué sucede cuando tú perdonas. Límpiame con tu sangre preciosa. Dígale, he hecho el mal, he vivido mal, mi vida está en ruinas. Pero ven, Señor, a darme una nueva vida. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios me los bendiga a mis hermanos esta mañana. Y no olviden la experiencia de este mensaje. Amén. Nos volveremos a ver el próximo domingo.